Hola a todos. En la clase de hoy vamos a resolver más ejercicios de buscar la solución de ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden usando el método de las transformadas de Laplace. Para eso os he escogido en primer lugar este ejercicio. Es resolver esta ecuación por el método de transformadas de Laplace. Y' menos 4y' más 4y es igual a t elevado al cubo por e elevado a 2t, tal que y evaluado para t igual a 0 es igual a 0 y y', la primera derivada de y evaluada también para t igual a 0 es 0. Es decir, tenemos una ecuación diferencial lineal ordinaria completa de segundo orden con coeficientes constantes y además con dos valores iniciales. Por tanto, la solución y, la función solución y, será una función solución particular de esta ecuación diferencial. Muy bien, pues vamos a aplicar el procedimiento de usar las transformadas de Laplace. Para eso aplicamos transformada de Laplace en el lado izquierdo y aplicamos transformada de Laplace en el lado derecho. Si aplicamos la transformada de Laplace al lado izquierdo y a continuación aplicamos la propiedad de la linealidad, esto se fragmenta en tres transformadas de Laplace, que sería transformada de Laplace de y', que lo tienen, menos 4 transformada de Laplace de y', ya saben que el 4 sale afuera por la propiedad de linealidad, más 4 transformada de y. Lo mismo con este 4, puede salir afuera también del operador transformada, como ya sabéis. Igual a la transformada de la función que hay en el lado derecho, la transformada de t a la cúbica por e elevado a 2t. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es resolver la transformada esta del lado derecho y para simplicidad y para claridad de cálculo vamos a separarlo, vamos a calcularlo de forma separada. Entonces vamos allá. Transformada de t a la cúbica por e elevado a 2t. Vamos a recordar la fórmula que hay que utilizar para resolver este tipo de transformadas. Es la transformada de una función, de una potencia de t por una exponencial de t. La fórmula general, si recordáis bien, era la siguiente. Bueno, pues como veis, para poder resolver un amplio abanico de ecuaciones diferenciales mediante el método de transformadas de Laplace, tenemos que dominar todas las propiedades de transformadas de Laplace directas e inversas que hemos visto. Y una de ellas era esta. La vamos a recordar porque tenemos que aplicarla en este ejercicio. La transformada de Laplace de una función que está compuesta a su vez por el producto de otras dos funciones. La primera es una potencia de t elevado a un exponente natural, t elevado a n, que multiplica a f de t, siendo f de t pues cualquier otra expresión en t que multiplica toda a t elevado a n. Bueno, pues la transformada de Laplace de toda esta función, de t elevado a n por f de t, es menos 1 elevado a n, siendo este exponente igual que el exponente que acompaña a la potencia de t, por la derivada enésima de f mayúscula de s. ¿Quién es primero f mayúscula de s? F mayúscula de s es la transformada de Laplace de esta función f de t interna que está multiplicando a la t elevado a n. Esta función la cogen aparte, calculan su transformada de Laplace y la transformada de Laplace es precisamente de esta función f minúscula de t, es precisamente esta función f mayúscula de s, ya es el resultado una expresión en s. Y luego sobre esta expresión en s, que estamos llamando como f mayúscula de s, la f porque procede de la f minúscula, esta expresión en s hay que derivarla respecto a la variable s hasta llegar al orden enésimo de la derivada sucesiva. Es decir, que agarran f de s, una vez que la han calculado a partir de f de t, calculan
su transformada de Laplace, que es f mayúscula de s, y luego hacen la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada respecto a la variable s, hasta que alcanzan la derivada enésima. Cuando alcanzan la derivada enésima, la expresión en s que les dan es lo que tienen que sustituir aquí en la fórmula. Todo esto es lo que significa la derivada enésima de la transformada de Laplace de ft. Esto es lo que significa enésimo f mayúscula de s. Otra forma de escribir, que quizás aclare un poquito más lo que os estoy comentando, es escribir esta expresión en lenguaje de Leibniz, es decir, en lenguaje de cocientes de diferenciales. De tal manera que la transformada de t elevado a n por f elevado a t también podemos escribirlo como veis aquí a la derecha, como menos 1 elevado a la s. Y ahora en lenguaje de Leibniz hacemos la derivada enésima respecto a la variable s, que se escribe así en lenguaje de Leibniz, nada más que esto quiere decir la derivada enésima respecto a s, se deriva n veces, ¿quién? La transformada de Laplace de ft. Pues muy bien, pues una vez que entendemos, recordamos y entendemos bien esta propiedad, regresamos al ejercicio porque vamos a tener que aplicarla. Vamos allá. Bueno, pues regresando a nuestra ecuación diferencial, estábamos en esta línea donde habíamos aplicado transformadas de Laplace en ambos lados de la ecuación y ahora habíamos dicho que íbamos a calcular de una forma independiente el lado derecho, que consiste en calcular la transformada de Laplace de t a la cúbica por elevado a 2t. Pues la vamos a calcular aquí por separado. Transformada de Laplace de t a la cúbica por elevado a 2t. Como ven, esta función interior de t consta del producto de dos factores. Uno es precisamente una potencia de t elevado a 3. Y el otro factor es una función cualquiera, f de t, que en este ejemplo es e elevado a 2t. Con lo cual, esta función t a la cúbica por e elevado a 2t sigue el modelo de la función que les he hablado hace un rato. Es una función tipo potencia de t por una función cualquiera de t. La potencia de t es t a la cúbica y la función cualquiera de t en este ejemplo es e elevado a 2t. Y entonces aplicamos la fórmula que os he recordado anteriormente. Menos 1 para calcular y ya evaluar la transformada de Laplace de esta función sería menos 1 elevado a n. N en este caso es el exponente 3, menos 1 elevado a la cúbica, por la transformada de Laplace de esta función, de elevado a 2t. Vamos a llamarle a esta función f minúscula de t, e elevado a 2t, y entonces escribimos de una manera general f mayúscula de s. F mayúscula de s, entendiendo que f mayúscula de s es la transformada de Laplace de f minúscula de t, siendo f minúscula de t en este ejercicio e elevado a 2t. Por tanto, f mayúscula de s es la transformada de Laplace de e elevado a 2t. Y sobre esa función, f mayúscula de s, hay que llegar hasta la tercera derivada. Orden de la derivada 3. ¿Por qué ponemos orden de la derivada 3? Porque esto también coincide con el exponente 3 de la potencia de t. Entonces tenemos que calcular la tercera derivada de la transformada de Laplace de e elevado a 2t. Pero lo primero que tenemos que hacer es calcular f mayúscula de s, es decir, calcular la transformada de Laplace de e elevado a 2t, que es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Primero calculamos f mayúscula de s y a continuación iremos a calcular la primera derivada, la segunda derivada, hasta alcanzar la tercera derivada y ese resultado es el que vamos a acomodar aquí. Bien, f mayúscula de s es precisamente la transformada de Laplace de e elevado a 2t. Y la transformada de Laplace de e elevado a 2t es inmediata, aplicando el primer teorema de la traslación. Ya sabéis que es 1 sobre s, pero por culpa del e elevado a 2t se le resta 2 unidades a la s, o sea que queda 1 sobre s menos 2. Bien, pues esto de 1 sobre s menos 2 es la transformada de Laplace de e elevado a 2t. Ahora, efectos, como tengo que llegar a alcanzar ahora la tercera derivada de f mayúscula de s, pues me conviene reescribir esto en formato de potencia porque es más fácil y sencillo realizar de esta forma las derivadas sucesivas, como vais a ver.
reescribo esta expresión 1 sobre s menos 2, lo reescribo en notación de potencia. Esto es lo mismo que escribir s menos 2 elevado a menos 1. Y ahora voy a calcular la primera derivada, luego la segunda derivada y luego la tercera derivada, porque aquí me pide la tercera derivada. Primera derivada, como esto está escrito en forma de potencia, es muy sencillo. Baja el menos 1, ¿lo ven? Y queda s menos 2 elevado al exponente restado a una unidad, menos 2, por la derivada de s menos 2, que es 1. Con lo cual nos quedaría esta expresión. Y miren que estamos derivando respecto a la variable s. La función f mayúscula de s es una expresión en s. Y las derivadas que estamos haciendo aquí son derivadas sucesivas respecto a la variable s. Vamos ahora por la segunda derivada. Dejamos escrito en forma de potencia también la primera derivada y la segunda derivada ya es muy rápida. El menos 2 baja, multiplica el menos 1 y menos 2 por menos 1 se convierte en más 2, que multiplica a ese menos 2 elevado al exponente restado una unidad. Menos 2 menos 1 queda menos 3. Y nos vamos a calcular la derivada tercera sucesiva a partir de la anterior. Baja ahora el menos 3 de la anterior, multiplicando al 2 queda un menos 6 que multiplica ese menos 2 por elevado a menos 3 menos 1 que queda menos 4 por la derivada del interior que sigue siendo 1. Y aquí ya tenéis la expresión de la derivada tercera de f mayúscula de s. Menos 6 por s menos 2 elevado a menos 4. Y esto es lo que vamos a sustituir en la fórmula que teníamos aquí pendiente. Entonces queda que la transformada de Laplace de t a la cúbica por e elevado a 2t es igual a menos 1 elevado al cubo por esta expresión. Esto de aquí es esto. Pues por menos 6, miren que abro un paréntesis artificial donde meto al menos 6 dentro porque está con un signo por delante y para no equivocarnos lo encierro entre paréntesis por tener signo negativo y estar acompañado de un signo de multiplicación delante. Menos 6 por s menos 2 elevado a menos 4. Muy bien. Y ahora pues simplifico esto y lo dejo expresado en formato de fracción, regreso al formato de fracción y la transformada de Laplace. Entonces finalmente t a la cúbica por elevado a 2t, una vez simplificado, la expresión más simplificada es esta aquí. 6 sobre s menos 2 elevado a 4. Y ahora, para no perdernos, ¿qué estábamos haciendo? Vamos calculando esta transformada de Laplace. ¿Y por qué? Porque era el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Pues ahora en el lado derecho, donde pone transformada de Laplace de t a la cúbica por elevado a 2t, sustituimos esto por el valor evaluado. 6 sobre s menos 2 elevado a la cuarta. Y es lo que hacemos a continuación. Y ya a continuación, como digo aquí, lo que vamos a hacer es sobre esta línea que ven aquí, aparte de sustituir esto por esto, que ya lo ven que está sustituido, en el lado izquierdo ven que tenemos transformada de Laplace de y doble prima, transformada de Laplace de y prima y transformada de Laplace de y. Voy a resolver las transformadas de las derivadas que vienen por aquí, aplicando otra fórmula u otra propiedad de transformadas que eran las transformadas de las derivadas de funciones. Y esto es lo que hago aquí. Expando primero la transformada de Laplace de y doble prima. Estamos ya aquí abajo. Y da estos tres términos. Recordamos que la transformada de la función y doble prima es s a la cuadrada por la transformada de y. La transformada de y, de la función primitiva y, vamos a reescribirla como L para facilidad de escritura por el momento. Entonces por eso escribo aquí s a la cuadrada por L, entendiendo que L es L de y, transformada de Laplace de y. Bien, seguimos desarrollando por la fórmula que sabemos de la transformada de la segunda derivada de una función incógnita. Menos s por y de 0 menos y' de 0. Estos tres términos componen la transformada de Laplace de la segunda derivada de y, como todos ya tenéis que saber a estas alturas. Si no, hay que repasarlo, que es otra de las propiedades de transformadas que hay que tener bien dominadito para venir aquí y poder resolver con holgura y agilidad ecuaciones diferenciales. Por el método de transformadas de Laplace, claro. Bueno, y a continuación, menos 4 por transformada de Laplace de y'.
también esto tiene su fórmula, hay una fórmula general para la transformada de Laplace de la derivada enésima, y eso nos incluye la transformada de y', la transformada de y', la transformada de triple y', etcétera, etcétera, etcétera. La transformada de y' quedaría como s por L, siendo L esto, recuerden, s por L menos y de 0. Y todo entre corchete porque tiene un 4 acompañándole fuera multiplicando. Más, continuamos leyendo aquí, 4LY, le estamos llamando LYL, ¿verdad? Pues más 4L igual, y en el lado derecho ya sustituyo el valor que hemos calculado de la transformada de Laplace de t a la cúbica por elevado a 2t, que era 6 sobre s menos 2 elevado a la cuarta. Bueno, pues ahora en la siguiente línea lo único que hacemos es evaluar los valores de y de 0 y y' de 0, que, como sabéis todos, si miramos en el inicio, en la ecuación, eran datos del ejercicio que valían precisamente 0, con lo cual lo sustituimos precisamente ahora. Aquí en esta expresión esto vale 0, y esto vale 0, y esto vale 0, con lo cual todo el lado izquierdo queda escrito de la siguiente manera: s a la cuadrada por L menos, esto vale 0, esto vale 0, ahora viene menos 4 por s por L, esto vale 0, más 4 por L, igual a 6 sobre s menos 2 elevado a la cuarta. Siguiente paso, pues sacamos factor común L en el lado izquierdo y dentro en paréntesis que multiplica los residuos de cada término, s a la cuadrada menos 4s más 4, igual a 6 sobre s menos 2 elevado a la cuarta. Y ahora todo este factor pasa dividiendo a todo el lado derecho. Pero antes de eso, mirad lo que he hecho. Veis que s cuadrado menos 4s más 4, si os fijáis, pues es el desarrollo, el trinomio cuadrado perfecto, desarrollo del cuadrado del binomio s menos 2 a la cuadrada, con lo cual es más conveniente ya factorizarlo, porque es un producto notable. Esto es el desarrollo de s menos 2 a la cuadrada, pues ya lo escribo así. L que multiplica a s menos 2 elevado a toda la cuadrada igual al lado derecho. Y ahora sí, ahora ya paso todo este factor, s menos 2 elevado a la cuadrada, lo paso a la derecha y va a dividir a toda esta fracción, con lo cual pasa a multiplicar al denominador, s menos 2 elevado a la cuarta, que multiplica a s menos 2 a la cuadrada, y este factor venía del lado izquierdo que estaba antes multiplicando a L. Viene aquí abajo. Y ahora ya la L ya la vuelvo a renombrar como se llama realmente. L realmente es la transformada de Laplace de y, siendo y la función incógnita de nuestra ecuación diferencial que quiero resolver. Bueno, y lo que he hecho aquí pues es agrupar estos dos factores, como comparten la misma base, s menos 2, pues los agrupo entre sí manteniendo la base común, s menos 2, y sumo los exponentes, 4 más 2, 6, con lo cual nos queda una expresión más simple de la transformada de Laplace de la función incógnita y, que es 6 sobre s menos 2 elevado a la sexta. Y si la transformada de y es esto, entonces y que será la transformada inversa de 6 sobre s menos 2 elevado a la sexta. Bien, y esta expresión en la variable s, esta expresión es muy parecida a una expresión modelo de las tablas de transformadas inversas de Laplace, que os voy a comentar. Fijaros, esta transformada inversa de 6 sobre s menos 2 elevado a la sexta que queremos calcular, este modelo es muy parecido a un modelo que tenemos en nuestras tablas de transformadas. Fijaros, la transformada directa de la función potencia de t elevado a n es factorial de n sobre s elevado a n más 1. Esto quiere decir, por tanto, que la transformada inversa de n factorial sobre s elevado a n más 1 es igual a t elevado a n. Realizar el operador inverso, ¿verdad? Bien, y ya veis que esta expresión ya empieza a parecerse a esta, porque aquí hay un s elevado a una potencia igual que aquí, pero aquí es un s menos 2. Pero fijaros, de aquí podéis sacar también esta expresión, que la transformada inversa, si la transformada inversa de factorial de n sobre s elevado a n más 1 es t elevado a n, si desplazo a unidades la s menos a, en vez de colocar s, coloco s menos a en la misma expresión, entonces su transformada inversa era
la misma función t elevado a n, pero multiplicando por e elevado a t, siendo la el desplazamiento o lo que resto la s aquí. Y fijaros ya que esta expresión que he puesto en círculo rojo ya es bastante más parecida a esta. Es decir, que lo único que me falta para que esta expresión sea igual a esta es que aquí arriba haya un factorial de ¿qué? De 5, ¿lo ven? Si hay un factorial de 5 aquí arriba, pues esto sería factorial de 5 sobre s menos 2 elevado a la sexta. Aquí habría un 5 factorial y aquí habría un 6. Aquí hay un n factorial y aquí un n más 1. Y aquí abajo hay un s menos a, igual que es s menos 2. Por lo tanto, lo único que me faltaría aquí para poder calcular de forma inmediata su transformada inversa es colocar un factorial de 5. Para el 6 lo sacaríamos afuera y dejaríamos un factorial de 5 aquí. Y de esa manera 5 factorial sobre s menos 2 elevado a 6 ya es una transformada inversa. Su transformada inversa es directa, como vais a ver a continuación. Porque sería del tipo t elevado a n por e elevado a t. Entonces ya veis que hay que recordar todas las propiedades de transformadas y las directas y sus correspondientes formas inversas también, claro. Bueno, pues regresando a nuestra resolución de la ecuación diferencial, habíamos alcanzado que y era igual a L a menos 1 transformada inversa de 6 sobre S menos 2 a la sexta. Yo quiero conseguir, como os dije anteriormente, en vez de aquí que haya un 6, que haya un 5 factorial. Pero claro, yo no puedo poner alegremente un 5 factorial y mandar este 6 de vacaciones. No, porque lo que pongo aquí a la derecha tiene que ser idéntico a lo que tengo aquí a la izquierda. Esta expresión, cuando la transforme, este interior, cuando la transforme en otro, tiene que ser idéntico. Entonces lo que puedo hacer es, esto se hace muchas veces, multiplico aquí dentro por 5 arriba y abajo por 5 factorial. Multiplico arriba y abajo por 5 factorial. Y no se altera para nada la expresión interior. Multiplico arriba y multiplico arriba y abajo, perdón, por 5 factorial. Y obviamente esta fracción, aquí no está el 5 factorial porque ya lo saqué afuera, pero imagínense por el momento que he multiplicado arriba y abajo por 5 factorial y el 6 este que también he sacado afuera lo tienen aquí arriba. Entonces quedaría aquí 5 factorial por 6 arriba y abajo 5 factorial por s menos 2 elevado a la sexta. Y ahora pues hago este truquito, el 6 que hay arriba se va para afuera por la propiedad de linealidad y el 5 factorial que hay aquí abajo también se va para afuera. Y queda fuera 6 por 1 sobre 5 factorial. O 6 sobre 5 factorial, como quiera. Y dentro, ¿qué es lo que nos queda? Lo que quería lograr es factorial de 5 sobre s menos 2 elevado a la sexta. Aquí hay un 5 y aquí, que es n factorial, y aquí hay un 6, que es el n más 1. O sea que esto es n factorial sobre n más 1. Pues esto va a ser del tipo t elevado a la quinta. Y como la s está desplazada a 2 unidades, menos 2, por un exponencial elevado precisamente a esas 2 unidades que restan a la s por t. T elevado a quinta por elevado a 2t es la transformada inversa de Laplace de todo esto. Y fuera pues queda 6 dividido entre 5 factorial, que operando un poquito y simplificando el resultado quedaría y igual a 1 sobre 20 por t elevado a la quinta por e elevado a 2t. Esta es la solución y particular de nuestra ecuación diferencial original. Esta ecuación diferencial original con estos dos problemas del valor inicial que nos daban, resuelto por el método de transformadas de Laplace, la función solución de esta ecuación diferencial para estos dos valores iniciales es precisamente y igual a 1 sobre 20 por t elevado a la quinta por e elevado a 2t. Bueno, pues vamos a pasar a resolver esta nueva ecuación diferencial, que es la siguiente. Y' más 6y más 9 por la integral de 0 a t y de phi por diferencial de phi igual a t, y con un problema de valor inicial y de 0 igual a 0. ¿Qué tiene de particular esta ecuación diferencial? Pues que tiene una integral.
tenemos aquí una integral y el resultado de esta integral definida, es una integral definida, el resultado de esta integral definida obviamente va a ser una función de t, como ya sabéis, porque esta integral definida, si se resolviera, se resuelve respecto a la variable phi, que es una variable temporal, una herramienta temporal que luego va a desaparecer a la hora de resolver la integral y va a quedar solamente la variable t en la expresión final que tengamos, con lo cual toda esta integral al final lo que nos está representando es una función de t, su resultado final. Igual a t. Muy bien, pues vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de transformadas de Laplace. Esta ecuación, que sepáis también que se llama es una ecuación íntegro diferencial porque incluye derivadas e integrales, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a asustar por esta integral porque ya veréis que es muy fácil. Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados, pues y la linealidad en el lado izquierdo, tengo un término, dos términos y tres términos, sobre los cuales opero con el operador transformada. Transformada de y' más 6 por transformada de y más 9 por la transformada de la integral de 0 a t y de phi por diferencial de phi igual y transformada del lado derecho, que es transformada de t. Ya tengo preparadita esta esta ecuación con operadores de transformadas. ¿Qué tenemos de especial en este ejercicio? Pues que ahora aparece la transformada a una integral que vamos a resolver también aparte, porque hay que aplicar otra nueva propiedad de transformadas para poder resolver esta transformada de Laplace y su resultado acomodarlo en el tercer sumando del lado izquierdo de esta ecuación. Entonces vamos a intentar resolver o expresar esto de una manera más clara. Bien, entonces vamos a calcular esa transformada. Y recordamos lo siguiente, la transformada de 0 a t de y de phi diferencial de phi, esta y se puede escribir así, y de phi, o también se puede escribir en lenguaje de funciones, f de phi. F de phi y de phi es lo mismo. Representa una función de la variable temporal phi. Y de phi. Entonces lo voy a volver a escribir así porque normalmente lo que tenemos en la fórmula correspondiente de la transformada de esta integral tenemos escrito el integrando con f de phi. Bueno, pues entonces he reescrito, simplemente he cambiado la notación y de phi como f de phi para que lo veáis más clarito. Y ahora aplicamos la fórmula de la transformada de una integral de este tipo. ¿Cuál era? Pues f mayúscula de s sobre s, siendo f mayúscula de s la transformada de Laplace de esta función de phi. Es una expresión en s que es la transformada de Laplace de f de phi. Y esto f de mayúscula de s sobre s se puede escribir como transformada de Laplace de f de t sobre s, porque tanto la transformada de Laplace de f de t como la transformada de Laplace de f de phi ambas van a dar la misma f mayúscula de s, porque recordar que tanto f de t como f de phi representan la misma expresión, solo que uno está en la variable t y otro en la variable phi, y al final, a la hora de realizar la transformada de Laplace de ambos, comparten la misma transformada de Laplace, la cual es una expresión en S llamada f de s. De esta manera, todo lo que tenemos aquí en la ecuación diferencial lo he puesto en función de la transformada de Laplace de f de t, que es nuestra y del ejercicio. Puedo escribir y. Y esta forma de escritura veréis que es muy cómoda ahora a la hora de sustituirla en nuestra ecuación diferencial. 1 sobre s por la transformada de Laplace de la función incógnita y. Ya veis por qué. Porque el L de y está apareciendo también en otros términos del lado izquierdo. L de y también va a aparecer aquí cuando expandamos L de y'. Y se van a poder agrupar, como vais a ver a continuación. Bueno, pues esta expresión 1 sobre s por L de y lo vamos a sustituir en este término que está acompañado con un 9 multiplicándolo. Y es lo que hemos puesto aquí, 9 por 1 sobre s por L. Y vamos a aprovechar ya para evaluar estos sumandos que tiene acompañando este sumando. L de y' es s de L menos y de 0, la propiedad de la transformada de la primera derivada, más 6Ly, que le llamamos 6L. Recordad que por simplicidad a L de y le estamos llamando ya aquí L,
más 6L más 9 que multiplica 1 sobre S por L de Y, y L de Y le llamamos L. 1 sobre S por L. Así queda el lado izquierdo, y el lado derecho es la transformada de Laplace de la función t. Y esa transformada de Laplace ya es inmediata, es 1 sobre S a la cuadrada. Bueno, y ahora todas las líneas que vienen a continuación consisten en despejar la L, es decir, L de Y, y luego a continuación despejar la Y con la transformada inversa. Pues es lo que vamos haciendo aquí. A continuación, en la siguiente línea lo que hemos hecho es agrupar términos. Antes, que me olvidaba, evaluar y de 0, que según el ejercicio y de 0 era 0, con lo cual esto queda un 0. Y quedaría SL más 6L más 9 sobre S por L, que igual a 1 sobre S a la cuadrada. Bien, aquí agrupamos términos en el lado izquierdo sacando factor común L, y quedaría dentro S más 6 más 9 sobre S, y en la derecha 1 sobre S al cuadrado. Despejamos la L y pasa todo esto, S más 6 más 9S, pasa dividiendo al lado derecho, con lo cual pasa a estar multiplicando al S a la cuadrada, como veis aquí. Y bueno, operando un poquito esto, el interior se va un S para arriba, queda esto así, y este S se va con el S al cuadrado, con lo cual nos quedaría que L de Y es igual a 1 sobre S. Voy a subir esto un poquito. A 1 sobre S, que multiplica a S a la cuadrada más 6S más 9. Bueno, si os fijáis un poquito, para facilitar el cálculo de la transformada inversa es muy recomendable la expresión racional, el denominador, descomponerlo factorialmente lo máximo posible en factores de grado el mínimo posible. Con lo cual este polinomio de grado 2 vamos a ver si lo podemos descomponer o descomponer en factores de grado inferior. Y S a la cuadrada más 6S más 9, ya lo veis de forma inmediata, que es precisamente el desarrollo del cuadrado de un binomio, de S más 3 a la cuadrada. Con lo cual aquí nos quedaría 1 sobre, y abajo quedaría S por S más 3 elevado a toda la cuadrada. Ya tenemos descompuesto todo el denominador en dos factores. Uno es S y el otro es S más 3 elevado al cuadrado. Que al final S más 3 elevado al cuadrado es S más 3 por S más 3, claro. Y ya veréis que ahora vamos a calcular la transformada inversa de Laplace. En vez de aplicar en el interior, descomponerlo en fracciones más simples, vamos a aplicar el método de convolución, en este caso para calcular la transformada inversa, porque vais a ver que es bastante más sencillo. Mirad, ahora la Y, si la transformada de Y es todo esto, pues la Y es la transformada inversa de esto. Y ya tengo la precaución de separar, dejar 1 sobre S en el interior como un factor que multiplica a 1 sobre S más 3 elevado a la cuadrada. O sea que yo lo que tengo que calcular para calcular la función incógnita Y es la transformada inversa del producto de dos funciones de S que hay en el interior. Uno es 1 sobre S y el otro es 1 sobre S más 3 a la cuadrada. Vuelvo a repetir que esta transformada inversa tiene un camino de resolución, que es descomponiendo toda esta fracción en fracciones más simples, el interior, y luego resolviendo la transformada inversa de cada una de esas fracciones más simples. Sin embargo, el camino que he escogido para este ejercicio, y conviene para que repasemos, es el camino de descomponer, como he hecho aquí, el interior en el producto de dos expresiones racionales, 1 sobre S por 1 sobre S más 3 al cuadrado, y así tengo la transformada inversa de un producto de funciones de S. Y aplico el teorema de la convolución para resolver esta transformada inversa. ¿Por qué puedo aplicar el teorema de la convolución? Porque el teorema de la convolución se aplica cuando estamos hablando de transformadas inversas de funciones de S que están multiplicándose entre sí. La transformada inversa del producto de varias funciones de S se puede resolver aplicando el teorema de la convolución. Y vamos a recordar el teorema de la convolución que decía. Vuelvo a escribir aquí y, que ya es la función que quiero resolver de mi ecuación diferencial, es igual a la transformada inversa de 1 sobre S por 1 sobre S más 3 a la cuadrada. Como son dos funciones de S que se multiplican, la transformada inversa
se descompone en el producto convolutivo o la convolución de la transformada inversa de 1 sobre s convolucionado con la transformada inversa de 1 sobre s más 3 elevado a la cuadrada. Y fijaros la ventaja que tiene haber escogido este camino. La transformada inversa ahora de 1 sobre s es inmediata, es precisamente 1. Y la transformada inversa de 1 sobre s más 3 elevado a la cuadrada también es inmediata. Es del tipo desplazamiento con una exponencial elevado a menos 3t debido a s más 3 elevado a menos 3t, y como del tipo 1 sobre s a la cuadrada es t. T por e elevado a menos 3t es la transformada inversa de esta expresión, es también inmediata. Entonces al final lo que vamos a hacer es convolucionar 1 con t por e elevado a menos 3t. Fijaros que ha sido bastante rápido calcular las transformadas inversas de cada uno de estos productos, de cada uno de estos factores, aplicando la convolución. Pero claro, ahora me queda resolver la operación convolución entre la función 1 y la función t elevado a menos 3t. Y eso es el siguiente paso. Vamos a convolucionar ambas funciones. Entonces, por comodidad, he aplicado la propiedad conmutativa de la convolución, que conocéis las propiedades, que en su día os las comenté. Y una de ellas es la conmutativa, puede alterar el orden de las funciones que están convolucionando. Y lo pongo de esta manera porque veréis que la integral que va a resultar es más sencilla, escrita así. T por e elevado a menos 3t convolucionado con 1. Y ahora vamos a convolucionar estas funciones. Para eso vamos a recordar en qué consistía convolucionar. Convolucionar era realizar una integral desde 0 hasta t, siendo t nuestra variable independiente de las funciones que estemos convolucionando, t, desde 0 hasta t. Y en el integrando, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues en el integrando va a aparecer la primera función, que es t por e elevado a menos 3t, pero respecto a una nueva variable temporal que vamos a llamar phi. Por tanto, esta f de t se convierte en f de phi. Es decir, t por e elevado a menos 3t se convierte en phi por e elevado a menos 3 phi. Y la siguiente función se convierte en, si esto es g de t, pues g de t se convierte en g de t menos phi. Pero en este caso nos da igual, porque si g de t vale 1 y no depende de t, si g de t es igual a 1, pues g de t menos phi también vale 1. O sea, cuando tienen constantes, cuando uno de los dos operandos de la convolución es una constante, como en este caso eso es un 1, pues se pasa tal cual está a el integrando. Tal cual, sin modificarse para nada. El 1 pasa como un 1. Y ahora vamos a realizar esta integral definida. Recordar que en esta integral definida hay que integrar respecto a la variable temporal phi, que lo marca esto. Esto quiere decir que hay que integrar respecto a la variable phi. Ya veréis que al integrar respecto a la variable phi, estos límites de integración es desde phi igual a 0 hasta phi igual a t, y al resolver esta integral definida, la variable temporal phi va a desaparecer del mapa y va a quedar la variable nueva t. Y queda, por tanto, una función t, que precisamente es el resultado de la convolución y el resultado de nuestra transformada inversa. Y, si vamos más atrás, el resultado de nuestra ecuación diferencial, porque es la y que estoy buscando. Pero bueno, vamos a ir despacito. Estamos aquí. La integral de 0 a t de phi por e elevado a menos 3 phi por diferencial de phi. Este 1 pues ya se quita del mapa, porque queda solo phi por e elevado a menos 3 phi. Y esta integral pues es del tipo polinómica por exponencial, entonces eso se resuelve normalmente por el método de integración por partes. Al primer factor le llamamos u vale phi, por tanto diferencial de u es igual a diferencial de phi, y al residuo del integrando, que es elevado a menos 3 phi diferencial de phi, le llamamos diferencial de v. Y con esto hacemos esta integración para calcular el v. La integral de elevado a menos 3 phi diferencial de phi es menos un tercio por elevado a menos 3 phi. Y de esta manera componemos las nuevas variables u diferencial de v y v. Y ahora multiplicación en cruz de la siguiente manera para resolver la integral por partes. U por v, que sería menos un tercio de phi por e elevado a menos 3 phi. El menos un tercio, como es una constante, sale fuera del corchete y dentro pues
ponen este producto phi por e elevado a menos 3 phi. Y fuera se queda el negativo con un tercio todo fuera para no complicarnos. Y los límites de integración que van desde 0 a t. Luego ya, a continuación, ya más adelante resolveremos este corchete con los límites de integración. Más. Ahora, ¿por qué pongo más? Porque ahora viene, según la fórmula de la integral por partes, menos v por diferencial de u, menos v, menos la integral de v por diferencial de u. Menos, y aquí aparece un más, ¿por qué? Porque el menos de la fórmula con este menos que hay aquí de menos un tercio se convierte aquí en un más. Integral de todo esto por esto, o sea, de un tercio por elevado a menos 3 phi diferencial de phi. Todo esto iría aquí dentro. Pero el un tercio, como es una constante, pues ya la saco afuera, como más un tercio. Y ahora en el siguiente paso, pues dejo el primer sumando tal como está, ya lo resolveré más adelante, y resuelvo esta integral que es inmediata. Un tercio lo dejo como está y la integral de e elevado a menos 3 phi es menos un tercio, que con un tercio se convierte, multiplicándose entre sí, en menos un noveno, que lo dejamos fuera del corchete, y aquí dentro el resultado de esta integral, que es e elevado a menos 3 phi. Repito que hay un menos un tercio que ha ido fuera a multiplicarlo de un tercio, quedando menos un noveno. Y queda dentro del corchete e elevado a menos 3 phi entre los límites de integración 0 y t. Y ahora ya el siguiente paso pues es resolver estos corchetes sustituyendo los límites de integración en las variables phi que aparezcan en el interior de los corchetes. Pues vamos allá. Sustituimos t donde pone phi y nos quedaría t por e elevado a menos 3t. Y a continuación el 0 menos esta expresión sustituyendo el phi 0 menos 0 por esto, menos 0. Y recuerden que hay un menos un tercio fuera que multiplica todo lo que hay aquí dentro del paréntesis. Menos un noveno y ahora vamos a sustituir donde pone phi, lo sustituimos primero por t y luego por 0. Entonces quedaría en el interior e elevado a menos 3t, aquí lo tienen, menos e elevado a menos 3 por 0, que es e elevado a 0. Y esto, como sabéis todos, e elevado a 0 es 1. Y entonces ahora, al despejar paréntesis, esta expresión quedaría menos t sobre 3 elevado a menos 3t. Es el resultado de todo esto. Y ahora, aquí sacamos paréntesis, multiplicando el menos un noveno a e elevado a menos 3t. Quedaría menos un noveno por e elevado a menos 3t y menos un noveno por e elevado a 0. Pero e elevado a 0 ya sabéis que es 1. Con lo cual, menos 1 por menos un noveno queda más un noveno. Y esta es la función resultante. Menos t sobre 3 por e elevado a menos 3t menos un noveno por e elevado a menos 3t más un noveno es, si vamos para atrás, el resultado de esta convolución, ¿ok? Es también el resultado de esta transformada inversa, ¿ok? Pero también es y. ¿Y qué era y? Pues la función solución que estábamos buscando. O sea que y, si queréis podríamos resumir al final, y es igual a toda esta expresión en t. Y esa es la función solución particular de nuestra ecuación íntegro diferencial que os daba al principio. Bueno, pues esto es todo. Ya veis lo importante que es conocer bien, estar familiarizado con las propiedades de las transformadas, porque luego las tenemos que usar para resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformadas de Laplace. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección. Un saludo.